El Imperio Romano conquistó el mundo y por 150 años lo dominó de una manera absoluta. Los ejércitos, las legiones romanas dominaban tanto en el este como en el oeste. Todo comenzó cuando Roma, los romanos, en las llamadas guerras púnicas, conquistaron a los de Tiro y Sidón. Y poco a poco, lentamente, Roma con su ejército se fue apoderando del mundo conocido. Se hablaba el idioma, se obedecían las leyes y se practicaba la cultura de Roma. Pero hubo un problema que a la postre hizo colapsar el Imperio Romano en el occidente en el año 476. El problema era que Roma no tenía suficiente material humano, no tenía suficiente hombres para que formasen sus legiones, sus ejércitos, y comenzó a incorporar a extranjeros. Y esos extranjeros, a la postre, produjeron la caída del Imperio Romano en el occidente, como he dicho, en el año 476 de la era cristiana. Los países de la tierra han organizado grandes ejércitos. Los babilonios, los egipcios, los medos persas, los griegos y por último los romanos. Todos esos ejércitos en un punto de su historia, de su desarrollo, fueron vencidos. El único ejército, el único poder en el universo que no es vencido es el poder de Dios. Soy Luis Carballosa. Considero con vosotros en estos días el libro del profeta Joel. El tema de Joel es el día de Jehová. El día de Jehová que Joel dice que es grande y terrible. Pero el día de Jehová incluye varias cosas. El día de Jehová incluye juicios, pero también incluye bendición. Como hemos visto ya, Joel comienza en el capítulo 1 hablando de una gran invasión de insectos que vendría sobre la nación de Judá. Esos insectos enviados por Dios actuaban como si fuesen un ejército y destruían todo lo que encontraban a su paso. Y Joel llama por nombre la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta.
Pero ese ejército de insectos presagiaba la venida de otro ejército. En el capítulo 1, Joel habla del ejército de insectos y en el capítulo 2 habla del ejército de hombres bien entrenados, bien armados, muy diestros, cabalgando caballos veloces. Y dice allí en el capítulo 2 que delante de ellos la tierra era como el huerto del Edén, pero detrás de ellos era desierto, destrucción absoluta. Y los hombres estaban temerosos de aquella invasión. Dice el texto: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los hombres. Ese fue ese ejército de los asirios que invadió a Judá y destruyó las ciudades, los pueblos, y transportaba a sus habitantes, los llevaba a otro sitio y los distribuía en el extranjero. Los asirios eran crueles. La tierra conquistada la araban y la regaban con sal para que no produjese fruto. Bueno, el capítulo 2 de Joel, de esa tremenda invasión de soldados asirios, pero eso también era una profecía, un pronóstico de lo que vendría y de lo que vendrá a la nación de Israel en los días venideros. Dice el versículo 12 del capítulo 2: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. A raíz de esa invasión, de esos extranjeros, de ese poderoso ejército, Dios en su misericordia llama a su pueblo a convertirse a él. Al final del versículo 11 dice: porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Todo eso que ocurre es parte del día de Jehová. Es Dios que interviene en los asuntos de su pueblo, de su nación, de sus escogidos. Y añade el versículo 12: por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos. Convertíos significa dad la vuelta, id en la dirección contraria, venid a mí. Os habéis estado alejando de mí, volved a mí, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno. El ayuno tenía que ver con dedicar tiempo a la comunión con Dios. Lloro, tristeza y lamento, compunción a causa del pecado. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando había algún problema, algo serio, alguna tristeza, las personas rasgaban sus vestidos en lamento y a veces en ira. Pero aquí Dios llama: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y otra vez los llama: y convertíos a mí, a Jehová vuestro Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios.
porque, y aquí está la razón tremenda, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dios se duele, Dios tiene sentimientos, Dios se duele cuando tiene que castigar el pecado de uno de sus hijos o de su pueblo. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Y aquí habla algo interesante, menciona si se arrepentirá y se arrepentirá. ¿Qué significa eso? No es que Dios cambie de manera de pensar como los seres humanos, sino que a Dios le duele. Dios se entristece cuando tiene que castigar, cuando tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. Eso tiene que ver con la comunión con él. Para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Este es un llamado a entrar en comunión con Dios. Reunid al pueblo. Mire quiénes deben reunirse. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos, las personas de más edad y más experiencia, pero a los niños también. Mire, congregad a los niños y a los que maman, es decir, todo el pueblo, desde arriba hasta abajo, desde los más viejos, los más adultos, hasta los más niños. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, de su pabellón la novia. Que nadie quede fuera. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Los sacerdotes eran los líderes espirituales del pueblo y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio a tu heredad, y no entregues al oprobio a tu heredad. Qué interesante. ¿Para qué? Las naciones no se enseñoreen de ella, porque ¿por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es un llamado a la devoción a Dios, es un llamado a la comunión con Dios. Querido hermano, querida hermana, en estos tiempos difíciles de crisis en los que estamos viviendo tú y yo, es importante que entremos en una comunión íntima con Dios. Que entremos en comunión con Él, suplicándole, humillándonos en su presencia, pidiendo a Él que tenga misericordia de nosotros. Ese es el llamado que Joel le hace al pueblo. Le llama a rasgar el corazón, le llama a humillarse delante de Él, delante de Dios, a tocar trompeta y a congregar a todo el pueblo, a los adultos, los mayores, a los de edad mediana, a los jóvenes, a los niños e incluso a los que maman, y entrar en esa comunión íntima con Dios. Querido hermano, querida hermana, hagamos eso tú y yo ahora mismo. Alcemos nuestros ojos al cielo y clamemos
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas, si aún no tienes a Cristo en tu vida, abre tu corazón ahora mismo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, vengo a ti, te recibo en mi vida, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Y tú y yo, hermana, hermano, tú y yo, ahora mismo, alcemos nuestros ojos al cielo y aclamemos a Dios, acudamos a Él en este tiempo de crisis, de miedo, de pandemia. Sepamos que Jehová, Dios Todopoderoso, está con nosotros. Que a Él sea la gloria y la honra. Amén y amén.